Dios a mi lado. Vea que yo pasé por esa etapa y usted no tenía a nadie a su lado. Pero si me viera, yo sufría adelante, salía a las calles como una nada. Caía en el vicio de saber que nadie me amaba, que mi madre me odiaba y que mi padre no me quería ni me miraba. Por todo lo que hice en el pasado, donde las armas yo tomaba. Cuando llego a ese servicio, apenas tomo un arma, ya sé dispararla porque en las calles aprendí a hacer muchas maricadas. Aprendí a hacer violencia y no a respetarla. Aprendí que las calles se revelaban, el infierno se asomaba. Aprendí que si el diablo salía del suelo era para llevarme, y que si Dios bajaba del cielo para salvarme. Aprendí tantas cosas que no pude olvidar, pero yo he cambiado, y gracias a una mujer que me pude yo salvar, que fue mi madre. Y esa mujer especial que me salvó el corazón, esa mujer que ha estado a mi lado tantos tiempos y me declaró su amor. Esa mujer es que yo amo, es mi madre y mi mujer, porque gracias a ella del vicio me pude yo salir. Ya no lo pruebo, ya no siento nada, ni necesidad de probarla, ni en el trago me refugio, aunque acepto que se lo tomo con mi padre, porque es mi padre y lo quiero y así lo respeto ante todo, porque fue el que me dio las renderas y me educó a puro rejo. Me enseñó que la vida era que lucharla, y que si uno ama a una persona para tratar de respetarla y tenerla sola a una a su lado, no tener varias. Que un verdadero hombre es el que sabe respetar, y que si uno la quiere, la tiene que ayudar, pero no con consejos ni sacándola a la calle, sino diciéndole que estudie, que salga adelante, que la vida no es solo calle, que la vida es salir adelante, y a la universidad llegar y un buen empleo ya lograr. Que las esperanzas quedan, y llamo a mi mamá, a mis papás. Sí, eso es verdad, dale. Buena, buena.